A la voz de Rodrigo Folclor Correa Palacio, se inicia otra tanda de trovas. Simple. Bueno, trove, compañero. Nerviosismo. La trova es esa gran parte de este folclor colombiano, con un carriel en el hombro y con un tiple en la mano. Pedrito contaba que en su época, en su familia y en las familias vecinas, prácticamente todo el mundo trovaba. Pues que no era un hecho como de un gran artista que se destaca y se sube a un escenario, ¿no? Sino que la trova era cotidiana, era del día a día. Todo el mundo hablaba en trova, porque era el mejor medio de comunicación, era el mejor medio de diversión, el único. Y eran los que sanaban a los enfermos, eran los que resolvían los problemas de las comunidades. Porque mi papá era cuentero. Entonces mi papá, vamos a hacer merienda y vamos a contar cuentos, y contaban unas historias y unas leyendas impresionantes. Entre ellos encontrábamos también de que muchas de esas historias llevaban versos inmersos ahí. Entonces fuimos encontrando de que había una afinidad en nuestras raíces del verso. La primera vez que yo escuché trova fue en la cocina, sí, con mi mamá, estando yo muy niño, porque mi mamá siempre que nos estaba haciendo la comida, las tajadas, unas veces nos cantaba y otras veces nos trovaba. Entonces ella comentaba, la trova viene de herencia, porque mi papá era trovador. Cuando estaba en primaria, que nosotros nos íbamos a visitar la finca de los abuelos en Ciudad Bolívar, los tíos de nosotros nos ponían a trabajar en la finca, entonces nosotros cogíamos café y todo eso, y te escuchaba a los campesinos trovando, los recogedores de café, le daban a uno como un tajo. Bueno, usted tiene esta hilera para coger café, y entonces éramos los hermanos míos en la misma hilera cogiendo café, y los compañeros campesinos pues que tenían experiencia en coger café al lado y lado, y echándose en coplas de aquí para acá y trovas de aquí para acá. Por tradición oral, pura tradición. En los trabajos, los obreros, los huincheros, los asadoneros, los que participaban en las grandes cogiendas de maíz, trovaban. El uno decía, el otro le contestaba, mal o bien, pero le contestaba. Eso era trova. Y lo hacían como por entretenerse ahí mientras estaban ahí trabajando, ahí no había distinción de nada, sino que la gente gritaba y aplaudía y decían, hágale, esa ganó, le contestó, vea, y lo barrió. Y esa era la trova de esa época. Si yo trovo es por Antioquia, por lo mucho que la quiero, y porque toda cultura necesita su vocero. Necesita su vocero, y necesita mil mares, necesita quien la lleve y necesita quien la aclare. Y lo que entendemos un poco es eso, que en algunas regiones se bailaba cierto tipo de música y alteraban una canción que ya existía posiblemente con versos propios de la gente de ahí, y ahí daba origen como al verso improvisado. Yo de niño y hasta muy joven, inclusive ya noviado y casado, porque cuando yo trové la primera vez ya llevaba 4 años de casado, hacía parodias improvisadas en las recochas familiares, en los diciembres haciendo la natilla, en las fiestas de la escuela. Entonces yo inventaba, por ejemplo, con la música de Cielito Lindo o con la música de Sebal Caimán, yo improvisaba los versos. La primera improvisación o algo que se le pareciera la hice en el colegio Juan H. White de Abeiba, Antioquia, caminando hacia el aula múltiple que le llamaban, o donde íbamos a hacer pues alguna cosa actoral con el profesor de español, que por lo regular siempre son ellos los primeros que descubren en uno como esos talentos. De manera muy espontánea brotó en mí un verso con ritmo de alguna de esas canciones parranderas de pueblo, el trovador del valle, y habré caminado diciendo, soy el trovador del valle y vengo a trobar aquí a los muchachos de sexto, sí que sí, que sí, que sí. Con sudor y con gran lucha, venir de universidades, yo vengo de las montañas donde aprendí la verdad. Y estaba también la disyuntiva de que si el trovador se hacía o el trovador nace, o siempre va a ser, esa va a ser la disyuntiva, el trovador nace o se hace.
Pero sabes que a través de esta investigación que yo he ido haciendo me he ido dando cuenta de una cosa, y es que sobre todo los primeros trovadores, la época que te tocó a vos, la gente no aprendía a trovar. La gente se daba cuenta que sabía trovar. Ah, sí, sí, sí. O sea, porque la trova, digamos, la estructura es muy fácil. Es que el octosílabo es la forma natural en el lenguaje, en la lengua nuestra. Entonces, un octosílabo siempre tiene sentido completo. Soy descendiente de arrieros, recordándolo me pierdo, cuando empujaba un futuro entre esperanza y recuerdo. El futuro se empujaba, eso se lo voy diciendo, usted me dejó el futuro y yo lo estoy construyendo. Ojalá que sea verdad lo que dicen sus canciones, para empujar el futuro se necesitan calzones. Se necesitan calzones, calzones ha preguntado, aquí está Ricardo Arango, los tiene bien amarrados. Pero apriéteselos más, porque debe de saber que algún hijo de mamarriero se los puede hacer caer. No, y era el que fuera más defendidito ahí arriba y más chistoso y más, el que llevara una chispa por dentro, había que tener la chispa por dentro. Y se da cuenta que puede conversar en verso. Y cuando una tanda es buena, es cuando los dos trovadores logran hablar de un tema, el uno contestándole al otro, pero como si fuera una conversación, o sea. Hipócrita fariseo, santurrón y mentiroso, enano feo y chiquito, mentiroso y muy morboso. Insúlteme como quiera, insúlteme usted tan gordo, que para las palabras necias existen oídos sordos. Bueno, le sonó la campana. Hay algo como de orgullo en el enfrentarse al otro y no dejarse vencer. Hay una cosa ahí como de que lo asimilaban a los gallos de pelea, como el coraje. Mis versos están saliendo, tus versos están saliendo, como lo saca el potranco, pues están trovando un negro con un trovador muy blanco. Con un trovador muy blanco, por eso yo no me aliño. ¿Decís negrito por bronca o lo decís por cariño? No lo digo por cariño, es para salir de astraste, para demostrarle a la gente que en la trova sí hay contraste. En la trova sí hay contraste. Y las trovas son tan bellas, mientras más negra la noche, más alumbran las estrellas. Más alumbran las estrellas, vos ya me lo estás diciendo, negro que no las entrando, seguro las es saliendo. También era que, digamos, por ejemplo, en las ciudades no se oía casi la trova, se oía en los pueblos. Es que iba muy poquita gente al principio, sí. Y después era que ya hubo no un tiempo en que la trova como que descansó, porque la mayoría de los montañeros, hay trovas muy bonitas en los libros de gente que trovaba en los pueblos, y grandes trovadores, y después ya se fueron arrimando. Salvo cuenta su nieto Baudilio Ruiz, que Salvo llegó a Medellín por la violencia, ¿cierto? La violencia de mitad del siglo XX. Lo sacaron de Salgar. Hace 8 años me vine a vivir a Medellín, pero no fue por mi gusto, fue que me hicieron venir. Y ya sabrán el por qué, yo se los voy a contar, porque tengo ese pecado de ser tan buen liberal. En Salgar había un jefe conservador que era el que mandaba allá, y le tenía tanto aprecio a Salvo que aún siendo liberal permitió y le puso todas las condiciones para que él se fuera en un momento muy difícil, ¿cierto? Donde estaban pasando cosas muy fuertes contra los liberales allá, y ahí es donde Salvo llega a la ciudad, y no solo Salvo, sino que mucha gente de diferentes regiones, sobre todo de Antioquia.
también de la arriería, y estos en la celda, porque es que los campesinos se vienen para la ciudad. Para que le brinden más y déjame esa jodencia, me vine de allá del campo por la maldita violencia. Ha surgido ya en los pueblos una transformación, surgen los eventos subversivos en los pueblos, se conoce ya toda esta parte de los grupos alzados en armas, afectan, el suroeste empieza a ser afectado, de alguna manera somos participantes en el adoctrinamiento de todo esto, y esto nos va llevando a salirnos del campo. Por la maldita violencia, ese sí es mal augurio, se vienen para las ciudades para formar un tugurio. Para formar un tugurio, me voy a manifestar, por la maldita violencia no dejaron trabajar. En esa época de la violencia llegan a la ciudad, la trova se empieza a conocer más acá, ¿cierto? Y hay personas que encuentran una posibilidad, ¿cierto?, de sobrevivir. Que no dejó trabajar, echaron a los peones, vinieron a las ciudades para volverse ladrones. Vinieron a la ciudad para volverse ladrones, y la culpa la tuvo aquel que llamó a Laureano Gómez. Con el dominio, vienen muchachas del campo a casas del enofidio, a casas del enofidio. Te digo yo cómo eres, si no fue Laureano Gómez, fue Mauriano Espina Pérez. De hecho, Salvo cuenta Baudilio que vivía de la trova. Él llegó a Medellín y él trovaba y recogía platica, pues ahí en sus funciones, en los lugares donde hacía trovas, en fin, cosas muy informales, por supuesto, y de eso vivía de la trova. Haya sido ya quien fuera, y la cosa quien resuelva, ya solo le pido a Dios que la violencia no vuelva, que la violencia no vuelva. Te digo con gran violencia, la sufrí en carne propia, eso me causa tristeza. Eso me causa tristeza, eso no está por semana. Yo quisiera una plegaria para que volviera la paz. Para que no vuelva la paz, te lo digo sin remonte. Este chocolo de Urrao, 11 meses en el monte. Es mi Dios que es tan franco, ahí la firma del estampo, y que cese la violencia, vuelva la gente hacia el campo. Vuelva la gente hacia el campo, feliz y no me des nunca, por la maldita violencia no volví a sembrar la yuca. Y esa es la culpa, señores, que esté la vida tan cara.